se vayan uniendo este, otras y otros colegas. Bueno, primero, dar la bienvenida a a este seminario que denominamos eh, Seminario Abierto de Pedagogía de los Futuros Posibles, que ustedes recordarán, iniciamos ya desde hace algunos meses y pues hoy es nuestra primera versión en un formato nuevo. Veníamos experimentando en encuentros pues aún más abiertos en el sentido que no teníamos un plan específico de temas de continuidad, sino que la idea era que fuéramos proponiendo temas durante el transcurso de las reuniones. La diferencia de hoy es que ya propusimos una planificación de 16 temas con temáticas relacionadas con preocupaciones que creemos pueden ser compartidas desde el ámbito educativo o desde otros espacios de reflexión, también, por ejemplo, desde la cultura, las artes, desde el trabajo comunitario eh, y demás. Y la idea es que estos temas pues sean parte de nuestra reflexión sobre nuestra condición histórica en esta relación entre nuestro presente y nuestro futuro, también la relación entre nuestro presente y el pasado, en esa relación dialéctica de estos momentos históricos. Y pues surgen de ideas colectivas que hemos ido compartiendo. En primer lugar, de una idea que tuvimos Gina y yo, pues de pasar de compartir lo que leemos y recomendamos en redes sociales, pues ahí a veces encontramos un artículo, un libro, un video interesante, pues pensamos que por qué no hacíamos unas sesiones de diálogo, ¿no? Y ya después de compartir no solamente esas lecturas, pues también a compartir preocupaciones. Eso también fue evolucionando así, pues preocupaciones sobre temas como las violencias que vivimos, estas desconexiones generacionales, ahora la guerra, tantas injusticias y otras cosas que nos están ahí, pues, afectando como personas, como comunidades, como educadores. Y bueno, la idea después también trascendió hacia, o ha evolucionado a no solo generar conversaciones, diálogos, sino también a construir pedagogías que pudieran en el tiempo generar opciones para el momento en que vivimos, para los desafíos que vivimos hoy, ¿no? Entonces, tiene esas grandes ambiciones. Y de fondo está la idea de que pues no nos quedemos solo como espectadores de algo que nos está ocurriendo, este, sino como también actores que podemos decir cosas, que no solamente consumimos ideas de personas supuestamente expertas, sino que también podamos ser capaces de construir pensamientos, ideas poderosas y también de modificar lo que nos ocurre, ¿no? Por cierto, ahorita que está entrando mi hermano Arturo, me acuerdo mucho siempre de lo que me dijo hace tiempo valga la redundancia, del tiempo, de la oportunidad de darnos espacio frente a tantas prisas para encontrarnos y dialogar. Creo que él me dijo alguna vez que hoy el tiempo es el bien más importante que tenemos. Y creo que eso hay que darnos ese privilegio de pensar y aprender de otras, de otros, como una especie de autorregalo del tiempo, sin que nada nos esté obligando, sin que nos cueste tampoco, pero sí darnos ese espacio semanal para encontrarnos, aprender y reflexionar, porque tenemos ese derecho y tenemos ese poder, ¿no? de hacerlo.
Así es que brevemente quisiera comentarles lo que ya hemos compartido en el documento previo este, de las características eh, del seminario, pero ahora acá se los pongo rápidamente. Este, pues, como les decía, nuestros objetivos primero tienen que ver con, pues, unirnos, darnos tiempo para construir herramientas que nos ayuden a procesar todas estas situaciones que vivimos, ¿no? Este, también otro objetivo es recuperar, que este sea un espacio para recuperar y difundir ideas y experiencias. Eso también es importante. No solo reflexionar acerca de lo que pudiera ser o lo que tendremos tanto que entender y procesar, sino también ser un espacio para difundir lo que ya están haciendo muchas personas, lo que están construyendo desde sus espacios en la cotidianidad y eso que nos enriquezca, que nos retroalimente. Y otro asunto, como comentaba, es abonar en el largo plazo a nuevas pedagogías que, que propongan respuestas distintas a lo que hasta ahora hemos construido. Esos son los tres objetivos. Y hay cinco temas o líneas temáticas que propusimos, o ejes, como quiera decir, eh, y tiene que ver, desde luego, con el nombre del seminario. Unos tiene que ver con futuros desconectados y diálogo intergeneracional, futuros de la docencia y en un mundo sin sentido, futuros violentos y construcción de paz, futuros sostenibles, futuros acelerados. Son temas que discutimos cotidianamente y que pues pensamos abordarlos en tres sesiones cada uno de estos ejes. Y al último hacer le pusimos epílogo a una reflexión sobre la pedagógica de Dussel, que en sus últimos años transitó hacia una estética. Ya lo comentaremos, pero quisimos dejarlo al final para, a través de todas estas reflexiones, llegar a ese punto de decir, bueno, qué es lo que proponía en su momento el profesor y ver cómo podemos nutrir esas ideas de su pedagógica, de su estética, con las reflexiones que vayamos generando a través de estas sesiones. Bueno, y en particular, como les decía, en este tenemos tres sesiones que tienen que ver con analizar los temas de la indignación juvenil, las violencias y todo lo que viven las juventudes y nosotros también, este, para buscar que podamos romper con ese aislamiento entre generaciones, poder conectarnos y construir herramientas compartidas. Son tres sesiones, una que es el tema de Greta, que se nos ha quedado pendiente, que empezamos a discutir, pero que se nos quedó pendiente, otro tema de videojuegos y otro es el tema de las violencias que están enfrentando las juventudes, ¿no? Quisiéramos que estos diálogos también fueran intergeneracionales, que tuviéramos aquí chicas, chicos que estén dialogando con nosotros. En esta ocasión no logramos invitar a jóvenes, a chicas, chicos, pero para la siguiente sesión sí. La siguiente sesión la van a coordinar dos chicos, y acabo de invitar a un tercero, entonces vamos a tener ese diálogo intergeneracional que bastante falta nos hace. Hoy pues está como muy adulto el asunto, pero la idea es que podamos tener estas conversaciones. Y en esta primera sesión, como les decía, que tiene que ver con el tema que tenemos atrasado de Greta, pues nos proponemos dos asuntos. Uno, analizar este activismo de Greta Thunberg como una crítica a nuestra forma de gestionar y contemplar las crisis.
qué es lo que dice ella acerca de este tema. Y el otro asunto que queremos con esta sesión, pues es imaginar pedagogías que permitan esas conexiones entre el mundo adulto y las juventudes para romper con esa complacencia que denuncia Greta. Pero para ello quiero pedirle a Gina que nos comente lo que ella ha preparado en torno a esta sesión, si les parece bien. Y después, después de lo que tiene preparado Gina, yo voy a regresar a hacer también algunos comentarios. Y después de esos dos momentos, vamos a abrir eh, un tercero que tiene que ver con una actividad que también tenemos preparados. Entonces, si te parece bien, Gina, y quieres compartir, adelante. Yo dejo ahora ya de compartir pantalla. Muchas gracias. Sí, déjame compartir. Ah, pero no puedo. Déjame Sí. darte las opciones de compartir. Ujú. Avísame. Creo que ya. Sí, ya. Listo. Sí, Bueno, pues muchísimas gracias y pues efectivamente vamos a continuar ahora en esta nueva modalidad con nuestra reflexión sobre estas pedagogías del futuro. En la última sesión que estuvimos conversando en la modalidad anterior, estuvimos platicando o reflexionando acerca de las ideas de Rebecca Solnit y particularmente sobre una pregunta que es, ¿qué es lo que nos hace humanos hoy? Y ahí encontrábamos que de acuerdo a las reflexiones o estas ideas que propone Rebecca Solnit y todo su trabajo, es que después o en los momentos de catástrofe emergen aspectos o condiciones profundamente humanas como la solidaridad, como el cuidado, como la cooperación, estas comunidades improvisadas que surgen en la catástrofe y que muestran esta humanidad. Pero hoy la invitación es mirar a otro momento distinto, no a cuando ya todo está roto, no al momento ya después de la catástrofe, sino a mirar un poco antes, sí en un momento, a los momentos de crisis, pero cuando todavía estamos a tiempo de hacer algo, cuando todavía tenemos horizontes, donde todavía tenemos campo de acción. Y ahí es justamente donde aparece una figura que muchas veces incomoda, a pesar de ser casi una niña, una joven, muy joven, que ha sido ampliamente criticada también, pero que al final estemos de acuerdo o no con ella, creamos o no en su activismo, no nos puede resultar indiferente, porque su voz ha hecho eco. Y ella es Greta Thunberg. ¿Quién es Greta? Em, Greta tenía 8 años, ella misma platica que cuando tenía 8 años es cuando ella considera que inició su activismo, que fue la primera vez que ella escuchó hablar del cambio climático, de la crisis climática, y cuando empezó a participar en ciertas manifestaciones, principalmente de migrantes. Pero oficialmente, o sea, en sus biografías, en lo que está documentado, oficialmente su activismo inicia cuando ella tiene 15, y cuando decide en un momento dejar de ir a la escuela los viernes. Y entonces, em, en lugar de ir a la escuela, él los viernes tomaba su mochila, su cartel, y se iba al Parlamento sueco y se sentaba ahí enfrente. Y entonces a esto le llamó una huelga estudiantil por el clima. Empezó ella sola y después de distintas críticas, después de insistir mucho en que qué hacía una niña ahí, ella logró que se fueran sumando más personas, tanto en Suecia como en otros países también.
y dio inicio un movimiento que se llamó Fridays for Future, que tuvo resonancia en varios países del mundo. Pero más allá del movimiento, más allá de esto, Greta representa algo mucho más profundo. No es solo una joven, como decía hace rato, muy, muy joven activista ambiental. Hoy en día ella se considera más bien una activista por la justicia, porque ya nos explicará más adelante en el video que vamos a ver cómo pensar en la crisis climática, pensar en o pretender, como ella dice, que nos importe la crisis climática no puede estar desligado de todas las otras injusticias que hay en el mundo. No podemos cerrar los ojos ante todo ello. Entonces, ella es una voz joven, es una voz que ha cuestionado y que ha cuestionado la forma en que normalizamos las crisis y cómo las hemos normalizado a lo largo de la historia. Cuestiona también esta distancia que hay entre el saber, entre lo que conocemos y el actuar. eh, ¿Qué tanto sabemos y qué tanto actuamos? Porque a lo mejor sabemos mucho y es lo que ella dice, sabemos muchas cosas, conocemos muchas cosas y actuamos poco o nada. Y cuestiona también esta idea que prevalece hasta hoy en el mundo, eh, que los jóvenes y las jóvenes tienen que esperar su turno para participar. Y ella dice, la claridad ética no depende de la edad sino de qué tan dispuestos estamos en mirar a la realidad sin evadirla y sin evadir nuestra responsabilidad. Entonces, rompe con una lógica ya instalada que es que para actuar primero tenemos que aprender. Ella invierte esa lógica y nos muestra a través de sus acciones que aprender también puede ser actuar o que se puede aprender actuando también. Em, para ello, bueno, después de saber esto, bueno, esta frase que puse aquí al final es algo que me gusta mucho, que cuando ella estaba justo haciendo esa huelga estudiantil, cuando la criticaban, ella decía, ahí sí siendo muy joven, mucho más joven que ahora, y decía, es que nosotros al final solo somos niños, yo soy una niña, no tendríamos por qué estar haciendo esto. Si sentimos o sentir que nuestro futuro está en riesgo hasta el punto de tener que venir y dejar de ir a clases y venir aquí para exigir que se haga algo, es una muestra de que las generaciones anteriores han fracasado porque no han hecho nada. Y eso es justamente lo que empieza a provocar esa incomodidad que genera Greta y su activismo. Y vamos a ver este video de por qué arriesgo mi vida navegando a Gaza, que justamente es cuando nos explica cómo se ha ido transformando, cómo ha ido evolucionando su activismo. Y tiene ideas también bastante interesantes que yo les invito a que tomemos algunas notas para que podamos reflexionar y abrir el diálogo a partir de algunas claves. Después voy a dejar de compartir para que Adolfo me ayude a compartir el video. Pero mientras tanto, en este video ella nos explica por qué decide participar en una misión para llevar ayuda humanitaria a Gaza. Por tercera ocasión, es su tercer intento en este video de 2025. Y por qué decide hacer esto aún sabiendo que es una acción de alto riesgo. Pero lo importante aquí no es tanto el hecho en sí, sino lo que revela sobre nuestra forma de pensar el mundo y de estar en el mundo. Entonces vamos a ver este video, a ver qué reflexiones les deja antes de abrir el análisis. Estás silenciado, me parece. Muy bien, lo voy a compartir ahora. Gracias. Está traducido en automático en el YouTube porque no está en español, pero se puede ver perfectamente, así es que ahora lo voy a hacer. It's my third attempt to sail to Gaza, deliver humanitarian aid, and break the illegal siege and open up a humanitarian corridor. The first attempt, the boat was bombed a few hours before we can get on board while the crew was still on.
And the second time was the Madeleine, where we were illegally intercepted. And Israel once again violated international law by withholding aid from getting into Gaza. And now this is the third time, and now we're coming back with dozens of boats. This is the 38th attempt to break the illegal siege by sea. We are mobilizing with thousands of people from all over the world. Over 26,000 people signed up to join this mission, and we are coming with dozens of boats, with delegations representing over 44 countries. And for me personally, when I was on the Madeleine, and when we were taken, we made it very clear from that second that we will be coming back, and that is a promise, because no matter what the odds are, we have to keep trying. By doing that, we are also upholding our promise to the Palestinians to keep doing everything we can to end this genocide, to end our own complicity in genocide. Of course, you began in climate justice, climate activism. Now you've extended that to what would be considered more kind of internationalist struggles, class struggles, and so on. Mm-hmm. How does Palestine fit within that framework? For me, my focus from being a climate justice activist has not shifted at all. I'm still acting in line with the same values. I'm still trying to practice those values as I preach. We are fighting for justice, and in justice that includes the liberation of Palestine, Western Sahara, justice for Congo, Sudan, Kurdistan, etc., etc. We cannot pretend to care about the climate crisis while we ignore the suffering and oppression of people today. If we do so, then that is, in my view, very much racism, that we select which people we care about. If we only care about our white children's future, that is not caring about justice. So for me, I have not shifted focus at all. The first demonstrations I went to was for welcoming refugees to Sweden during the wave of refugees coming from mainly Syria in 2014-15, and that is where I started my so-called activism. So of course we cannot achieve any justice whatsoever if we exclude Gaza, if we exclude Palestine. People keep asking me, what are the links between climate justice and Palestine, and why do you care about Palestine? I do not understand how people cannot see that connection. In what ways are Palestine and climate justice not connected? Why should I not care about Palestine? I am a human being. I have basic values, common sense. Of course, there are the obvious links between climate justice, environmental destruction, and Palestine, which is wars, occupations, environmental degradation, ecocide, huge emissions. They go hand in hand, as Palestinians know very, very well, by destroying all the conditions to maintain and sustain life, by, for example, destroying cropland, and just pure ecocides are one way of ecological warfare to deprive Palestinians of their means of sustaining life. But also, it should be much more simple that if you care about a habitable planet, you should also care about human well-beings. I'm not a climate activist because I want to save trees or frogs. Like, that is also very important. We should avoid a climate breakdown. But I'm a climate activist because I care about human as well as planetary well-being. And even if we are so selfish that the images from Gaza of people looking for body parts of their lost family members through the rubble, if that doesn't break our hearts and inspire us, not inspire, but motivate us to take action, how can we expect a world that is allowing this to happen, to take a few steps back and act to prevent an ecological and climate breakdown? And also, how can we expect that world to stand up for us when we need it? You mentioned some of the risks, so attacks on previous boats and so on, and of course there was the Mavi Marmara in 2010. Yeah.
how do you weigh those risks? Now, given this is the biggest flotilla attempt ever. Yeah, we are continuously making very thorough risk assessments, and we know that what we are doing now is kind of unprecedented. There hasn't been a mobilization wave exactly like this one before, especially with the land invasion now of Gaza City and the escalating genocide and the escalated blockade and siege on top of the already existing illegal siege. So we know that the uncertainties and risks are very big, but we are knowingly very aware of those risks, saying that we are still doing this. Of course, we are still going to do this. And for me personally, if I can contribute with anything, if I can contribute with a platform or a name that I, for some reason, have reached for, then there is no doubt about what to do, for my sake at least. And we have to remember that Palestinians do not need to be saved. They don't need us to come to their rescue. What we are doing is listening and acting upon the call that Palestinians are making globally for people to stand up, end their complicity, and to step in and compensate for our own governments and people in powers in action. We are loud and clearly saying that the world has not forgotten about Palestine and that our government's atrocities do not represent us in any way. This is going to be the longest trip. It's going to be like 2 weeks. What's it like on the boat after days and days at sea? Is there a lot of solidarity? Yeah, there's a lot of solidarity. You kind of become like a family because obviously my life is in everyone else's hands and their lives are in my hands. The actions of one person affect the entire group and can endanger the entire mission. So that's why we are training as much as we can to make sure that everyone is prepared. But yes, there's a lot of solidarity, and that is very inspiring to see this, I would say in many cases, historic uprising, where we are standing united for one cause. We all know why we are here. Let's talk about the meaning of the flotilla. Obviously, the aims are to deliver aid. But what does it mean symbolically if that doesn't succeed? This flotilla mission, as well as previous flotilla attempts, of course, the main objective is to deliver desperately needed humanitarian aid that Israel is actively preventing from getting into Gaza and therefore deliberately starving an entire population, but also to break Israel's illegal siege that is unlawful by all international law, and to try to open up a people's humanitarian corridor. Those are the concrete objectives with this trip. But of course, it means more than that. We are also trying to deliver hope and solidarity by, again, showing that the world is stepping up. We are not forgetting Gaza. We keep our eyes on Gaza. We keep talking about Gaza in every way that we can, using all the tools we have at hand. Some people have said that your public profile has kind of shrunk a bit since you started talking about Palestine. Yeah. Do you think that's the case? And if so, why? For sure. I would say it's a very, very clear difference. And of course, I and my other friends and comrades were talking about social justice way before October 2023. But it was then that the media decided that, now they're radicalized, now they've shifted focus. And it's like, no, we were talking about system change and social justice from the beginning. You weren't just picking out on those things. You were portraying us as angry kids talking about our future, which we also did. But so that is a constructed narrative by the media, the same media that put us in that position, us versus the status quo. We were the radical ones talking about science, and it was portrayed as our opinions when it was what the current best available science was saying and is still saying. I think every day I get approached by people saying like, why have you shifted focus? And we will not invite you to this event, or you're too controversial, you're too political, or they invite me to things and say, you can talk about climate, you can't talk about politics. And it's like, what world are you living in?
So I would say it is a very clear distance, and also the general media attention. It was a much more comfortable narrative with the angry kids being afraid of their future that was being taken away from them versus people who are actually grown up and are calling out the systems that we want to overthrow. What would climate justice look like for the people of Gaza? Now, I mean, given where we are, that's a very difficult question. Yeah, what it would mean, it would first stop the occupation, breaking of the siege, ending the apartheid state, and that everyone can live with freedom, dignity, and justice from the river to the sea. So J.D. Vance's mentor, Palantir founder and tech billionaire Peter Thiel, I think that's how you pronounce his surname, recently referred to you, apologies in advance, as the Antichrist in an interview with the NY Times. Are you aware of this? And what's your response? I think someone mentioned it. I mean, risking now that people are thinking that I don't take anything serious, but it is hilarious. Like, why are they spending their time slandering young people who are just trying to say the common sense and fighting for the bare minimum? It's like they wouldn't be doing that if they didn't feel threatened by us and this uprising that we are a part of. But yeah, it's a huge source of entertainment for me as well. So thank you for that. Good, great. Glad to hear it. Muchas gracias. Voy a volver a compartir porque quisiera proponerles algunas claves para la reflexión de este video. 6 claves en particular, que obviamente son 6 claves que les propongo, pero ya al abrir el diálogo ustedes podrán decirnos qué otras claves se encuentran o qué piensan de estas que están propuestas. La primera de esas claves sería de la conciencia a la acción. Es decir, Greta plantea algo muy directo. Dice, ya sabemos lo que está ocurriendo. Ya sabemos que hay sufrimiento, ya sabemos que hay injusticia. Entonces, ¿por qué no hacemos nada? ¿Por qué no estamos actuando? Es muy revelador cuando ella dice, a ver, si yo sé que puedo, yo conozco cuál es la capacidad que tengo, o sea, yo sé hasta dónde puedo actuar, entonces tengo claridad y sé exactamente qué es lo que debo hacer. Y esta es una de las cosas que más critica. Si ya lo sabemos, ¿por qué no actuamos? Entonces, su decisión de emprender nuevamente una acción como esta rompe con esa distancia entre el saber y el hacer o entre el conocer y el actuar. Y ojo, aquí para mí hay una idea pedagógica muy importante, que es que si el conocimiento o el saber no está no va a estar completo si no se vincula con la responsabilidad. Si no, esto que ella insiste constantemente con hacerse cargo, dice, bueno, háganse cargo de, o quién se hace cargo, no estamos asumiendo esa responsabilidad. Y si no asumimos la responsabilidad del conocimiento o el saber, no está completo. Pero además, como decíamos hace rato, ella invierte esa lógica y dice, no es necesario pasarnos la vida aprendiendo y conociendo para pasar a la acción. Em, la segunda clave es la ética de no mirar hacia otro lado. También me parece fundamental. En el video ella nos insiste en que no podemos apartar la mirada de Gaza, que no podemos, que hay que seguir mirando, que el mundo tiene que saber que seguimos mirando. En este caso en particular de Palestina, pero en general cuando habla de cualquier crisis, de cualquier injusticia, habla de eso, de visibilizarlo, de saber que estamos mirando. Y esto me parece que resulta profundamente incómodo para las sociedades, para los gobiernos también, porque nuestra vida cotidiana muchas veces se sostiene en lo contrario, en el lado contrario, en mirar pero sin implicarnos, sin involucrarnos, en sí conocer o saber pero sin actuar
pasarnos a lo mejor muchos especialistas, pasarse la vida estudiando ciertas crisis o escribiendo sobre las crisis, pero realmente no hay una intervención como tal. Y además, esta parte tan generalizada también como sociedades, que sentimos que si no nos afecta directamente, entonces no nos involucra, no nos tenemos que involucrar. Pensamos que no nos afecta, pensamos que no tiene repercusiones en nosotros y por lo tanto no tenemos la responsabilidad de actuar. Y Greta rompe con esa normalidad y entonces nos obliga a sostener la mirada, a hacernos cargo. La tercera clave que les propongo es redefinir el miedo, la redefinición del miedo. Y hay una frase clave en el video cuando dice que no tengo miedo de un país, tengo miedo de un mundo que ha perdido su humanidad. Y esto es muy fuerte porque cambia ese sentido que pudiéramos tener de manera habitual sobre el miedo. O sea, no está hablando del riesgo personal de emprender una misión como esta hacia un territorio en guerra, sino de algo mucho más profundo, de ese riesgo de perder nuestra capacidad de reconocer al otro como humano. Y ella dice, bueno, soy un ser humano, ¿por qué no habría de importarme? ¿Mm? La cuarta clave es la desobediencia como acto ético. Participar en una acción como esta, donde participó ella junto con otros jóvenes activistas, implica cuestionar el orden establecido y es por eso que también es incómoda. No es una acción neutra, es una acción profundamente política. Entonces, esto que ella dice de, bueno, me piden que hable de clima, pero no de política y cómo, o sea, en qué mundo viven, ¿no? O sea, no puedes tener una postura frente al clima o frente a las injusticias sin ser una postura política, ¿no? Entonces es una forma de decir que obedecer no es suficiente. Y nos lo está diciendo una joven de 15, 16 años, nos está diciendo obedecer no es suficiente. Y ojo nuevamente acá, porque pueden surgir muchas preguntas al respecto. Y yo solamente puse una acá como para proponer esta apertura al diálogo, que es si realmente estamos educando para obedecer o realmente estamos educando para discernir, porque hace varios años que hablamos de desarrollar el pensamiento crítico, de analizar los contextos, de situarnos también en las realidades de las y los estudiantes, de analizar también críticamente la situación del mundo, pero realmente lo estamos haciendo, realmente estamos educando para discernir o seguimos educando para obedecer. La quinta clave sería la juventud como conciencia que interpela. Aquí, pensando en esto que nos decía Adolfo, que estas primeras tres sesiones de este seminario tienen como objetivo también abrir la mirada hacia el diálogo intergeneracional. Y aquí Greta no solo habla y no habla por hablar, o sea, realmente está interpelando, interpela el discurso político, interpela las narrativas, principalmente esta narrativa de que alguien más se hará cargo y está interpelando la comodidad social. Por eso genera tanto ruido su voz, insisto, como decía al principio, no importa si estamos de acuerdo o no, genera ruido, nos hace no quedarnos indiferentes. Porque cuando una joven o un niño o una niña nombra la realidad con claridad, nos está dejando ver, está dejando en evidencia todas las cosas que hemos evadido y todas las cosas que hemos provocado también en este mundo, ¿no? Ella en algún momento también, no en este video, pero en otras intervenciones que ha tenido públicamente, ha dicho, bueno, es que los adultos dicen que les importan sus hijos, pero vean qué están haciendo del mundo, ¿no? O sea, las acciones hablan más que cualquier discurso. Entonces, Greta no está representando solo a una generación, está representando una nueva forma de conciencia, una forma de conciencia que está cuestionando el presente una forma de conciencia que al cuestionar el presente está pensando también en el futuro y además es una conciencia que no espera,
que no posterga y que no delega y que no está esperando a que alguien más se haga cargo y que está poniendo como objetivos, aquí muy claramente pensando en cuál sería la realidad ideal, el momento ideal o las condiciones ideales para los palestinos, pero en realidad pues aplica para todo ser humano y para toda sociedad. Y ella habla de libertad, de dignidad y de justicia, que creo que son mensajes y valores bastante poderosos. Y finalmente, este cierre del video que nos da una sexta clave, que sería la alegría o la risa, como una forma de resistencia. En este momento donde le preguntan sobre las críticas que recibe, incluso que la han llamado el anticristo, y ella no responde con enojo, no confronta, ella se ríe. Y se ríe no de manera defensiva, no de manera sarcástica, se ríe francamente, ¿no? Y dice que le parece divertido y que no entiende por qué algunas personas invierten su tiempo en desacreditarla cuando en realidad solamente está diciendo lo que en realidad es el sentido común, ¿no? Y que pues tendría que haber más gente diciendo lo mismo. Pero después añade algo importante al decir que ella piensa que estas reacciones ocurren porque su mensaje realmente representa una amenaza. Entonces, quisiera cerrar con estas claves, hablando de que a lo mejor en esta parte, en esta última parte, que es como no del guión de la entrevista, sino algo muy, muy natural, que surge en ese momento, aparece también otra forma de lo humano, que es de lo que hablábamos la sesión anterior. No es solo entonces lo humano la capacidad de actuar, no es solamente esa capacidad de cuidar de la que hablábamos en las sesiones anteriores, sino también es esta capacidad de sostener una convicción sin perder la alegría y sin dejarse capturar por la lógica del ataque, cosa que me parece una lección bastante importante que nos está dando Greta y ni siquiera con el discurso, sino con su actuar. Y ya para cerrar yo mi participación y abrir más bien el micrófono a ustedes y regresarlo a Adolfo, pensé en tres preguntas para detonar el diálogo. Obviamente son bienvenidas todas las reflexiones aún fuera de estas preguntas, pero bueno, yo pensé en tres categorías. Una en lo humano, otra en la ética y las juventudes, que es con lo que estamos arrancando este seminario. En sobre lo humano pienso en ¿qué nos dice no solamente el video, sino a partir de lo que escuchamos en el video, a partir de lo que conocemos sobre la trayectoria de esta joven activista y de muchos otros ejemplos que tenemos en el mundo? ¿Qué significa ser humano hoy? ¿Qué significaría ser humano hoy? En el plano de la ética, pienso en qué representa para nosotros, pero no nosotros como ese escudo en el que podemos escondernos en el anonimato, porque al final nosotros, ¿quiénes somos nosotros, no? Sino aquí nosotros, ¿qué representa para Carmen, para Arturo, para Adolfo, para Gina? ¿Qué significa o qué representa para nosotros no mirar a otro lado? Y en el tema de pensando en las juventudes, ¿por qué? ¿Por qué incomoda que las y los jóvenes, y bueno, hoy en día también las niñas y los niños, interpelen el mundo, cuestionen el mundo, lo que hemos hecho del mundo también y cuestionen a la humanidad? ¿Por qué resulta tan incómodo, no solamente para la sociedad, sino para los gobiernos? Y bueno, con eso cierro y abro el micrófono para quien quiera participar y le regreso también el micrófono a Adolfo. Gracias, Gina. Pues más bien, yo propondría que comentáramos lo que acabas eh, de exponer, y que tú nos vayas también allí guiando en la reflexión. Me parece que estas líneas que trazas de análisis son muy buenas y pues creo que sobre de ellas de ellas y otras, como bien dijiste, pudiéramos hacer un primer momento de análisis, de reflexión. Y ya después yo
entrar para exponer una parte del libro que recomendamos, pero creo que ahora podemos hacer eso, ¿no? Ese diálogo, escuchar a quien está por acá. Así, Adelante, realmente sí. adelante, a ver si alguien nos quiere compartir alguna de las reflexiones o sobre estas líneas, sobre estas preguntas o sobre cualquier otra cosa que les haya generado el video. Si pones otra vez la diapositiva esta ¿Sí? ajá, de las líneas, este del, no, Este. ese del, ¿Las del- preguntas? sí, 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 por favor. Aquí está. Ujú, sí. Sí, porque Bueno, pienso que es importante, sí reflexionar acerca de lo que ella dice y su contexto y este contexto de llevar ayuda humanitaria a Gaza y demás, pero son reflexiones que podemos llevar perfectamente hacia nuestros propios contextos, ¿no? ¿Qué hacemos, cada uno y cada una de nosotras y nosotros, sobre hacernos cargo, sobre qué tanto somos conscientes también de cuál es mm, nuestra área, nuestro punto, nuestro espacio, nuestras capacidades para actuar y por qué muchas veces nos quedamos sin actuar o a lo mejor sí estamos actuando y sería importante compartirlo también, ¿no? sí, bueno, si me permite sobre la primera pregunta, me parece que ella da una pista interesante en el sentido de cuando le dicen qué relación hay entre el cambio climático y Gaza, ¿no? Ujú, Entonces ella dice o sea, no se ve porque me sorprende que no se vea la relación, porque ella lo que hace es un vínculo entre lo que le pasa al planeta y lo que le pasa a la humanidad, ¿no? ujú, Entonces, en esta pregunta de qué significa ser humano hoy, yo diría que significa ser humanidad hoy, qué significa vivir hoy, porque ella amplía el sentido de lo humano a todo lo viviente, es decir, al planeta en su conjunto, pero a lo viviente visto desde un punto de vista crítico, es decir, sí, dice ella, me preocupan los ositos, me preocupan las tortugas, pero ujú, me preocupa que eso que está vivo está viviendo de una manera injusta, a ujú, tal grado que ya no están dando las condiciones para que esa vida siga, porque están degradando su ambiente, no tienen acceso a alimentos, y eso me parece que yo no lo había visto así hasta ahora que vimos nuevamente el video y haces esta pregunta. Pienso que el sentido de humanidad tendría que romper esta distinción entre lo natural o la naturaleza y lo social, ¿no? Que es muy común en las epistemologías o en la forma de conocer que nos viene desde hace 2 siglos, donde por un lado está el mundo de la naturaleza y el otro lado el mundo de lo social. Por eso, y esa forma persiste, porque estas preguntas que le hacen, dice, bueno, ¿qué tiene que ver lo político con lo ambiental? Y él dice, ujú, pues tiene que ver todo, ¿no? Y dice, aunque ya no me inviten porque creen que soy demasiado política, etcétera, pues es que, ¿qué no están viendo que todo está en esa relación? Creo que eso que ella lo dice de manera tan sencilla, pudiera debatirse en grandes seminarios sobre epistemología y construcción del conocimiento, etcétera, pero creo que tenemos que pasar a una visión de la humanidad más integrada, menos separada entre lo natural y lo social. Eso me parece muy importante, y dejar de ver eh, como separado la justicia, este, eh, el bienestar, los derechos
de lo que está pasando con el planeta, porque creo que justo esa distinción es lo que permite la complicidad que ella denuncia. Dice, Ujú. pues es que estamos siendo, con nuestras acciones o con lo que dejamos hacer como gobiernos y demás, estamos siendo cómplices de esa devastación, tanto del planeta como de los pueblos. Eh, Pienso que esa pregunta primera que haces iría en ese sentido. No sé qué pienses, qué piensen los demás acerca de esta relación entre lo natural y humano y que puede ser que esa distinción siga enseñándose en las escuelas, o nosotros sigamos pensando de esa manera, que el mundo de la vida está separado entre los ositos de que se les está acabando su hielo, y las injusticias sociales. Es una cuestión profunda de construcción del pensamiento y de comprensión de lo que significa la vida humana sobre el planeta. Eso pienso. Claro, fíjate que, bueno, antes comentar, obviamente si alguien quiere participar, con que abra su micrófono y empiece a hablar es más que suficiente, pueden participar y de eso se trata, de hacer un diálogo, una conversación. Pero justo esto que estás diciendo me parece muy importante y ahorita pensaba qué tan responsable también es el sistema educativo, por ejemplo, de nuestro país, que a lo largo de tantos años estuvo fragmentado el currículum. Y entonces era la enseñanza del español por un lado, de las ciencias naturales por otro, de las ciencias sociales por otro. Y entonces fuimos formadas, o sea, muchas generaciones de adultos, hemos sido formadas así, ¿no? Con esa idea fragmentada del mundo, de la realidad. Y justo pensando en eso de qué significa ser humanos, que es algo una pregunta que estuve haciéndome constantemente en la sesión anterior con estas ideas de Solnit y buscaba caminos de a ver qué esto nos hace humanos, no, esto no nos hace humanos, esto y así. Y llegaba, bueno, algunas de mis ideas era esta parte de construir comunidad incluso en la incertidumbre, de imaginar futuros más justos. Y eso me lleva precisamente a esto que mencionas. Entonces, ¿cómo podemos hablar de justicia? Cuando no estamos viendo el sistema completo, ¿no? Cuando no estamos viendo, como ella lo dice, o sea, no podemos fingir o no podemos pretender que nos importa la crisis climática si estamos ignorando el sufrimiento de los pueblos, si estamos ignorando que se estén muriendo de hambre pueblos completos, ¿no? O como esta amenaza reciente de un país que puede decir simplemente y sin ninguna responsabilidad en absoluto, decir, "Oh, esta noche se acaba una civilización completa, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que podamos pensar o imaginar futuros más justos si ni siquiera estamos teniendo esa justicia al mirar al mundo, ¿no? Y ella también decía algo, Greta dice algo muy importante en el video donde dice, pareciera como que es una forma de racismo, ¿no? Porque entonces estamos seleccionando a las personas que nos importan. O sea, a quiénes sí tenemos que ver. O sea, qué pueblos sí tenemos que ver, a qué tipo de personas sí volteamos a ver y los demás, híjole, pobrecitos, qué lástima que esté pasando eso en la otra parte del mundo, ¿no? Pero entonces ahí hay un tema de verdadera injusticia y entonces sí me encanta su naturalidad cuando dice, ¿y por qué no habría de importarme si soy un ser humano, si tengo sentido común? Y pareciera que hoy, como dice mi papá, que hoy el sentido común es el menos común de los sentidos. Y no sé si hay alguien más que quiera compartirnos alguna reflexión, algo que, o avanzamos. Y sí, no, yo quisiera también hablar sobre esto que Ajá. acabas de mencionar, sobre el sentido común también y la capacidad de indignarnos, esto que tú hablas aquí de no mirar hacia otro lado, este, porque pues hay un sentido común que está prevaleciendo,
que es quizá, no sé si llamarlo de indiferencia, porque pienso que sí nos afecta de cierto modo. O sea, aunque miremos para otro lado, sí nos está afectando. Y nos está afectando, pues a veces en la forma que no vemos, pero que está presente. Por ejemplo, a veces en la tristeza que nos acompaña, en la nostalgia, por un pasado que pensamos que fue venturoso, pero pues a lo mejor no lo fue, pero eso nos consuela. A veces nos afecta, este, mm, haciéndonos también adictos a la diversión, adictos a las tecnologías, al sufrimiento, a muchas cosas, porque pienso que aunque queramos, sí nos llega a afectar lo que está pasando en todos lados. A veces en el mismo cuerpo, nuestro cuerpo enferma, nuestras palabras se vuelven también tristes. eh, en fin, hay toda una cultura, que lo voy a traducir como sentido común, compartido, que de repente empieza a circular en muchos lados, en nuestros trabajos, a veces con nuestra familia, y también en las escuelas. Creo que hemos comentado en otras ocasiones creo que tú lo comentabas, de cómo no vamos a platicar de lo que acaba de ocurrir en Michoacán con estas maestras que fueron asesinadas. Y entonces, ¿qué pasa? Que dicen, pues, ¿para qué lo comentamos si ya sabemos que es muy fuerte? ¿Para qué lo comentamos si no vamos a hacer nada? Porque es ese sentido común del que tú hablas, o esa cultura cotidiana, pues va sumando esos dolores, y aunque queramos mirar para otro lado, se nos van acumulando en el cuerpo, en nuestra conciencia, en nuestro sentido común, esos dolores para llegar a como estamos ahora, que pareciera que nada se puede hacer, pareciera o que todo lo que hagamos, no va a cambiar nada, etcétera. Entonces, recuerdo este documental de Dussel, donde, bueno, lo recomendamos, espero que aparezca pronto para compartirlo y a lo mejor verlo. Él, en una de las escenas finales del documental, señalaba que teníamos que cambiar el sentido común de nuestros pueblos de América Latina, ¿no? Que a propósito de un diálogo que tuvo con Álvarez Liñera, que es este boliviano, que estudió en la UNAM, por cierto, estudios latinoamericanos. Y creo que en esa conversación, Dussel señalaba que teníamos que cambiar ese sentido común, traducido como cultura, como conciencia colectiva, y decía Dussel, pero quizá ese nos lleve décadas o hasta un siglo, porque esta forma de mirar el mundo, que yo decía que tiene a lo mejor 2 siglos, de la distancia entre lo natural y lo social, para cambiar esa racionalidad, uf, podríamos tardarnos un siglo. Pero ahí la importancia de la educación y de mirar críticamente todo esto que está pasando, ¿no? Y la voz de Greta o el grito de Greta, como lo queramos ver, es un llamado precisamente a cambiar el sentido común. Y Ujú. pues así lo dice, que no están viendo, o sea, es clásica, ahora sí, como tú lo dices, casi casi es de sentido común que lo podamos ver, pero precisamente ella señala cómo nuestro sentido común, que tendría que ser tan obvio, no No lo lo- es, no lo es. Entonces me parece que esa segunda pregunta que haces de no mirar hacia otro lado, tiene que ver con ese sentido, esa cultura y esa labor que aunque nos tardemos un siglo, pero tenemos que empezar a modificarla, ¿no? Sí, pero además, fíjate que, o sea, no lo es, no es tan obvio, pero no es tan obvio para ciertas generaciones también, porque los niños, las niñas, las y los jóvenes tienen miradas distintas y tienen opiniones distintas. Ahorita pensaba en esto
que mencionas, que a lo mejor sí, para mí es, incluso me indigna un poco, me frustra, me sorprende que en una comunidad educativa no se hable, los docentes no hablen de una situación como esa tan terrible ocurrida en Michoacán y al día siguiente lleguemos y trabajemos como si nada hubiera pasado y tengamos nuestra reunión de CTE como si nada hubiera pasado. Y efectivamente al cuestionar la respuesta de docentes sea, pero pues ¿para qué hablar de eso si no, o sea, nosotros no podemos hacer nada, si es algo terrible, o sea, ¿para qué? Sin embargo, los niños y las niñas piensan diferente. Y las y los jóvenes, no quiero generalizar, pero creo que ahí hay una ventana totalmente distinta. Digo, también en esta otra clase para las y los demás, digo, yo doy una clase en sexto de primaria que se llama De la crisis a la esperanza, es un taller de experimentación y es un taller de experimentación. Entonces, todo el tiempo estamos experimentando y es una clase que originalmente tenía un plan, pero que ese plan realmente se quedó ahí como papel porque las y los niños van construyendo, porque ellos siempre tienen algo que decir. Cada semana tienen algo que decir, cada semana y con tantos acontecimientos tan mediáticos también y tan importantes y tan preocupantes que han ocurrido simplemente de enero a la fecha, siempre que llegamos, o sea, a la clase los viernes, es que ya pasó una semana llena de cosas y ellos sí quieren hablar y ellos sí quieren opinar y ellos sí quieren preguntar y ellos sí quieren cuestionar. Entonces, es curioso que ahí hay una diferencia importante entre adultos, docentes, que, digo, y eso en mi esfera, digo, no estoy generalizando, pero que no quieren hablar de ciertos temas incómodos y niñas y niños que todo el tiempo quieren hablar, quieren cuestionar, quieren preguntar por qué. Y alguna vez en esa misma clase, pero en alguno de los ciclos anteriores, que cuando les decía, bueno, ¿y qué se siente ser hoy un adolescente, una adolescente? ¿Qué se siente que las generaciones, cómo viven ustedes que las generaciones adultas les estemos diciendo constantemente, es que ustedes son la generación que que puede salvar al mundo? Y las respuestas van desde, ¿y por qué nosotros tendríamos que salvar lo que ustedes descompusieron? Hasta es que, o sea, me angustia pensar que tenemos una responsabilidad tan grande y cómo le vamos a hacer nosotros si somos niños, ¿no? Y ahí empiezan a abrirse muchos caminos y ellos mismos en sus propios diálogos, en estas conversaciones, van encontrando esos caminos de los que habla Greta y que ella lo tiene tan claro, que dice, yo sé que puedo actuar de esta manera y entonces no tengo dudas sobre lo que tengo que hacer, porque eso es lo que puedo hacer. Y eso es lo que pasa con las infancias y con las juventudes, que una vez que tienen claridad de cuál es su campo de acción, actúan y no nos esperamos a lo mejor a tener todo ese conocimiento. Yo ahorita pensaba en esto que mencionas también de Dussel. Y sí, o sea, pues habría que estarlo pensando, habría que impulsarlo, pero no esperar a tener eso completo y no esperarnos esos 2 siglos o siglo para actuar. Tendría que ser a la par. ¿Mm? Estás silenciado. Sí, muy bien. Yo propondría que, si te parece bien, mm, pensaba hacer un receso, pero creo que puedo exponer brevemente lo que Lauren de Suter habla sobre Greta y ahí hacer un pequeño cortecito y regresar a reflexionar. Sí, regresar a reflexionar este, de manera colectiva, a lo mejor con un pequeño ejercicio eh, que nos permita este, ir cerrando. Pero creo que las preguntas que hiciste son muy oportunas y dan pie a esta, a esta reflexión muy amplia. eh,
Bueno, solo voy a hacer un último comentario sobre esto, porque ahora estoy leyendo un libro que habla sobre la posibilidad de que una experiencia personal se pueda convertir en algo que nos represente como humanidad, porque una crítica que le han hecho a ella es que su experiencia pues está muy bonita y todo a lo mejor, pero no corresponde a los contextos en que vivimos, ¿no? Este, porque últimamente, quizá en las últimas, quizá 4 décadas, se ha venido trabajando desde los ámbitos académicos con o con posturas este, fragmentarias, como por ejemplo el pensamiento postmoderno u otro tipo de perspectivas, acerca de que lo universal tiene que ser cuestionado. Es decir, que el mismo tema, por ejemplo, de los derechos humanos, por qué son universales, etcétera, ¿no? Y, y eso ha dado pie a ciertas perspectivas bastante, incluso egoístas, que dicen que lo más importante, pues, es la experiencia concreta que nosotros tenemos y no la imposición acerca de lo que es universal. Pero esa discusión entre si mi experiencia puede ser algo que comparta la humanidad, que pueda ser universal o no, ha dado pie a que se critiquen estos movimientos, por ejemplo, como el de Greta, ¿no? Que decir, eso le ocurre a una chica que es privilegiada, que vive en un país rico y que tiene la oportunidad de no ir a la escuela, etcétera. Pero aquí no, eso no es posible. Y esto lo comento porque creo que necesitamos volver a conectar la experiencia individual de cualquier persona de cualquier parte del mundo, por ejemplo, de una persona sufriente hoy mismo en Irán, en Gaza o en una comunidad, yo estoy ahora en Chiapas, en una comunidad en Chiapas o en un barrio de la Ciudad de México o del Estado de México, de donde sea, con el dolor universal, con las preocupaciones universales por la humanidad y el planeta, como, tal como ella lo dice. Porque de otro modo es imposible la universalidad, de otro modo es imposible pensar la humanidad si nada más nos abocamos a lo concreto de una experiencia que solo se vive en una comunidad, etcétera. Entonces creo que tenemos que dialogar en la relación entre la experiencia personal o particular de un contexto y la experiencia mundial, de cómo articular lo particular con lo universal, ¿no? El contexto cercano con el contexto mundial. Esas conexiones me parece que son muy importantes para, tú lo decías muy bien, no verlo todo como lejiano. Ah, sí, eso ocurre, como malamente se dice, en el Medio Oriente, en el lejano Oriente, ahora ya ni siquiera mediano, es el lejano Oriente y eso no nos afecta, ¿no? Pero entonces necesitamos una nueva comprensión para articular lo que me pasa a mí con lo que le pasa a a la humanidad. Y creo que ese también es un mensaje importante de Greta, ¿no? Que no es un pensamiento, ella no aboga por sí y por su experiencia, sino aboga por la humanidad. Y esa conexión creo que es importante. Bueno, si me permite, si me permiten, voy a comentar, espero que de manera breve, este libro de Lauren de Suter, que se llama Carta a Greta, pero antes decirles que Laurent de Sutter, que es un filósofo belga, es un filósofo más o menos joven, es uno de los rockstar hoy de la filosofía europea. A mí me gusta mucho, tiene un lenguaje interesante, porque pues sí habla de esta cultura pop que es la cultura de las manifestaciones del entretenimiento, del consumo masivo, de los conciertos, de la música, del arte para grandes cantidades de personas, ¿no? De millones de personas, y los mecanismos de control, el derecho y todo eso que está definiendo nuestra era. Él hasta el momento tiene como 30 libros, pero
tiene como algunas líneas de pensamiento. Una tiene que ver con este tema de las drogas, de lo que le llama el narcocapitalismo, y toda esta sociedad que le llaman una sociedad anestesiada. Otro tema es el que le preocupa es el asunto de la seguridad, de los riesgos, como que eso que nos han llamado las sociedades del riesgo, pues anula nuestra capacidad vital también, pues en querernos sentirnos seguros, protegidos, sin que la incertidumbre nos atrape, ¿no? Entonces, eso también es una de sus preocupaciones. Y otra de sus preocupaciones que tiene que ver con el libro de Greta es el tema generacional. Y él dice que pues ya hay una fractura definitiva entre quienes nacimos en el siglo pasado y los quienes nacieron en este siglo. Eso lo trabaja en varios de sus libros, pero especialmente en el libro de Greta habla sobre este fin de una razón adulta frente a la confrontación directa de las generaciones jóvenes que están afrontando las crisis globales, ¿no? Ya no es un asunto solo de racionalidad, de planificación, sino de un ejercicio de supervivencia ya, como humanidad. Bueno, estos tres libros los puedo recomendar, que son los que he leído de él, el de narcocapitalismo, el de indignación total y el de Carta Greta. Quien quiera, con mucho gusto se los comparto. El último, está en francés, pero yo lo traduje en el Google. Me parece que está buena la traducción. Es un librito muy chiquito de 35 páginas que espero que les haya dado chance de revisar y si no, ahorita les voy a comentar las principales líneas. Pero les recomiendo leer a este, a este filósofo, es a veces hasta divertido. Bueno, ¿qué plantea Laurent en Carta Greta? Pues voy a dar cuatro ideas generales. La primera es el fin del siglo XX y el fracaso de nuestros saberes, de nuestro saber. Bueno, él dice que todo lo que ocurrió en el siglo XX en realidad se pensó en el siglo XIX y esa pasión por hacer realidad lo del siglo XIX hizo que el siglo XX fuera un laboratorio para realizar esos deseos humanos que habíamos o que la humanidad había pensado en términos de libertad, igualdad, transformaciones, que la tecnología estuviera en todos lados, que la gente estuviera en las escuelas, todas esas grandes ideas que se pensaron en el siglo, quizá desde el siglo XVIII y siglo XIX, en el siglo XX se empezaron a hacer realidad con gran pasión, con gran aceleración tecnológica, eh, grandes revoluciones, cambios, etcétera, pero sin medir las consecuencias futuras. Y eso causó grandes daños ambientales, dejando una cuenta ecológica que nuestras generaciones se han negado a reconocer. O sea, como que estamos diciendo, no, pues no sé cómo llegamos a esto, pero oye, si tú fuiste también cómplice y sigues siendo cómplice de eso. Y Greta dice, ya no es de ese siglo, dice, ya es del siglo XXI y dice, ay, oigan, ¿y por qué yo tengo que pagar eso que ustedes hicieron? Ese es uno de los cuestionamientos que él que tiene. Y me gusta mucho esta idea de entre el siglo XX y el siglo XXI, porque muchas de nuestras ideas con que hoy estamos intentando entender el mundo provienen del siglo pasado. Y la pregunta sería si hay un pensamiento del siglo XXI. Él dice que sí. Y entre otras cosas, el pensamiento del siglo XXI dice que rompe con la cultura hiperalfabetizada a la que estamos acostumbrados nosotros, porque esa cultura, en lugar de hacer avanzar el conocimiento hacia justicia, transformaciones, actúa con un mecanismo de policía que dice, es que no sabes lo suficiente. O sea, todavía estás muy chavo, o sea, necesitas, o esta clásica de, no, pues que necesitas leer a Platón, hay un libro así, ¿no? Que todo el mundo necesita leer a Platón antes de actuar, o todo el mundo necesitamos leer a Marx o lo que sea.
y decía él que siempre hace falta en nuestra cultura hiperalfabetizada, siempre hace falta un libro nuevo que nos diga qué tenemos que hacer. Porque ese exceso de información y la supuesta complejidad del mundo, que sí lo es, se están convirtiendo en una coartada para justificar nuestra acción ante la emergencia climática. Ahí habla específicamente del clima, pero de otras emergencias. Entonces dice que esa cultura está actuando contra nosotros, ¿no? Y él habla de un golpe de conocimiento porque dice Greta, pues si ya lo saben, o sea, no nos hagamos. Hay muchísimos informes, si quieren no me hagan caso a mí, háganle caso a los científicos, pero ya está dicho. Entonces, ya quítense esa idea de los super intelectuales, de los super científicos, los super políticos, y ya actúen. Ella hace ese grito, ¿no? Entonces, ese es primero un tema. Y luego, un poco de lo que comentaba ya Gina, dice que la modernidad nos acostumbró a una secuencia lineal, es decir, conocemos, luego tomamos decisiones y actuamos. Y eso me recordó una metodología ya muy antigua, creo que es de los jesuitas, desde ver, juzgar y actuar, ¿no? Por ejemplo, ves, haces una lectura, tienes una observación, luego discutimos, juzgamos y actuamos. Esa es la línea de pensamiento. Pienso también en las escuelas de eso, ¿no? Leemos un texto, discutimos entre todos, niñas, niños, estudiantes, colegas, y entonces ahora sí actuamos. Y entonces, Lauren dice que Greta rompe ese ciclo porque dice, como ya lo comenté arriba, el conocimiento es ese obstáculo, se convierte en un obstáculo, ¿no? Y dice él, creo que tenía, déjeme ver, es que esta la de arriba la reduje. Bueno, el conocimiento es técnico, es un obstáculo. Y la experiencia, en lugar de ser algo que se señale como una limitación, que decía, es que tú hablas en favor de tu experiencia, ¿no? O sea, a partir de lo que a ti te ha ocurrido, pero eso está lejos de ser algo científico, algo verdadero. Y él dice que la experiencia, es una forma de verdad. Y ella misma dice, bueno, si no me creen a mí, pues si su tema es el conocimiento científico, a mí no le hagan caso a una niña, háganle caso a los científicos. Dice, pero el valor de Greta no es su conocimiento ni que aporta nuevos estudios súper avanzados, etcétera, sino que el padecimiento que ella tiene de la experiencia del cambio climático, de la experiencia de la justicia, y lo propone que esa experiencia que ella está viviendo como niña, como joven, tiene que indignarnos. Eso me parece que es un buen hallazgo de Laurel, ¿no? Es decir, que la experiencia de la indignación que estamos y de lo que estamos padeciendo tiene que ser una forma de conocimiento, tiene que ser una forma de verdad y no solo lo que se establece en informes. Y ahí eh, dice, o me lo estoy imaginando, no lo sé, pero creo que dice Lauren que si hiciéramos caso a esta experiencia como le hacemos caso a un informe técnico, entonces haríamos una mayor justicia con la juventud. Es decir, que así como leemos un informe técnico de 100 hojas, 200 hojas sobre el cambio climático, así podríamos analizar a profundidad las experiencias de indignación y el padecimiento de lo que están ahora viviendo las generaciones como una fuente de conocimiento, como una fuente de verdad. Ese es el segundo asunto que él plantea. Y el tercero es que es la acción como respuesta, que no necesariamente nace de una deliberación sin fin,
ni de muchos datos, sino de la imposibilidad de seguir viviendo en esto. Decir, bueno, ya basta. Entonces, pues esos tres elementos ahí los pone en juego, ¿no? Y un último tema que él plantea es que esta visión con la que nos formamos durante siglos o décadas de que lo más importante era formar a esos genios, ¿no? A esas personas que tuvieran un superdesarrollo intelectual y que fueran niños índigos o con un gran IQ, este, pues Greta lo cambia, porque incluso ya saben que ha sido criticada porque es una niña con espectro autista, y eso también la han descalificado muchísimo, que no entiende, bueno, en fin, entonces ella dice, pues yo no soy un niño genio, y pues no, eso, y para mí no es importante. Entonces Lauren dice que ella, en lugar de ser un niño, una niña genia, es una niña más del lado del apostolado, ¿no? Es decir, que hasta pone en riesgo su vida por la supervivencia y la justicia del planeta y la humanidad. No busca esa autoexpresión, que la tengan ahí como la ídola, etcétera, sino se subordina esa imagen propia a una verdad más amplia y universal. Entonces, las mismas cosas, ya lo decía Gina, que le critican y hasta le da risa, bueno, dice, pues ese no es mi tema es esta indignación, esto que tendríamos que estar trabajando, ¿no? Este es un resumen, de cómo del siglo XX al siglo XXI. En el siglo XX, el pensamiento, observamos a la naturaleza, a los objetos, a la catástrofe. Siglo XXI, ya somos parte y lo sufrimos en todo nuestro cuerpo, en toda nuestra vida. La verdad es una acumulación de datos en el siglo XXI y la verdad acá es una indignación, es una experiencia que obliga a actuar. La razón media entre el mundo y nosotros en el siglo XX, en el siglo XXI, el cuerpo y la experiencia es el lugar de la verdad, ya lo comentaba. Y esta es la última cosa que quisiera comentar de este libro, que los adultos también ya lo comentaba Gina, pues como que preparamos para el futuro a las juventudes, ¿no? Ustedes son los que van a ser chicas, chicos, los que hagan el cambio, etcétera, ¿no? Y acá, en esta nueva idea, el futuro se tendría que construir desde el presente, pero los adultos y las adultas necesitamos reconocer primero nuestro fracaso como gente del siglo XX, que no hemos podido solucionar los grandes problemas mundiales, llámese paz, justicia, combate a las desigualdades, igualdad entre hombres y mujeres, paz, etcétera. Pero lo que sí podemos hacer es acompañar la indignación de las juventudes, la indignación colectiva, y apoyarlas para que tengan formas de transformar lo que ahora vivimos, que puedan institucionalizar sus iniciativas, que puedan encontrar vías de diálogo y soluciones no violentas, en fin, que entre ambas generaciones, la generación adulta y la generación joven, podamos acompañarnos en esas indignaciones, pero aprendiendo de las juventudes, de no descalificarlas porque no tienen la suficiente información por su edad, por su condición este, cognitiva, etcétera, sino acompañarnos en esas formas de indignación y con nuestras herramientas de adulto apoyar para que encuentren esas vías de, de, de construcción de futuro. Bueno, y quisiera comentarles, antes de hacer un brevísimo receso, de esta que le llaman el cono de la incertidumbre. Tiene que ver con una metodología de diseño de futuros y se dice que nosotros podemos actuar en el corto plazo a un nivel incluso táctico, es decir, ya de medio fin, de tener las herramientas para actuar pronto, en un lapso también de tiempo cortito. O sea, entre un año y 2 años nos da para trabajar bien, con acciones muy concretas, etcétera.
pero entre más se va abriendo el cono del tiempo, ya más de 10 años ya hay un desconocimiento y más incertidumbre que nos impide actuar. Entonces, este cono, que les decía que era de tiene que ver con la metodología de planificación de futuros, señala que lo que es más fácil de hacer es actuar cuando tenemos más datos, evidencias y certidumbres. Entonces, que generalmente actuamos en esos rangos de tiempo. Pero ya cuando nos dicen, oye, ¿qué va a pasar a 10 años, etcétera, a más? Pues ya no actuamos tanto, ya no actuamos en ese margen temporal. Pero, y aquí quiero hacer una breve pausa y después venir a reflexionar sobre este cono, porque me parece que tenemos que modificar esta idea de planificación de futuros. Es decir, que solo pensemos en lo táctico, estratégico, visionario, y dejemos la responsabilidad de pensar más allá de 10 años a las juventudes, porque ese es el discurso, ¿no? Es, oigan, ¿y qué van a hacer dentro de 10 años? No, pues ahí ya hay ellos, no, pues yo quisiera ser piloto, yo quisiera ser presidenta, no sé. ¿No? Este, y esa responsabilidad la estamos dejando a nivel sistémico, a nivel de incertidumbre a las juventudes, y no estamos regresando sus demandas al momento presente. Y yo quisiera que podamos hacer un ejercicio de discusión actual, no en ese gran horizonte que se abre más de 10 años, sino a nivel inicial de cómo podemos hacer que esas discusiones sobre el futuro no se vayan así como hasta ahora para cuando los jóvenes crezcan, cuando los niños crezcan, sino qué podemos hacer hoy para, aunque tengamos un margen de incertidumbre mayor, también trabajar por el futuro. Pero si les parece bien, démonos 5 minutos y ahorita regresamos a discutir este cono y todo lo que hemos platicado del libro y de Greta. Entonces, pues regresemos, son 11:32, 11:37, si les parece bien, y después apuntamos algunas conclusiones. Bueno, nos vemos en Gracias. 5 minutos. Sí, gracias. Sí, les comentaba de este cono. Bueno, rápidamente platicarles que yo tengo en este tema de los futuros algún tiempo estudiándolo tanto en un diplomado como luego algunos cursitos que he tomado ahí de vez en cuando. Y hay muchas perspectivas sobre el estudio de los futuros. Y uno de ellos es el tema del diseño, que dicen, bueno, el diseño no se puede conocer, pero sí se puede diseñar. Y entonces hay así futurólogos, prospectivistas, etcétera, que hablan desde diversas herramientas y una de ellas es este cono de la incertidumbre. Este, Me gustan esas herramientas, aunque yo pienso que podemos crear nosotros nuestras propias herramientas. Pero bueno, hoy quise comentarles de este cono por si lo quieren utilizar, este, pero también proponerles que le demos la vuelta a este cono. Y yo decía, en lugar de pensar este, que hasta acá hasta la parte más ancha, se lo dejemos a las nuevas generaciones, mejor traigamos esas preocupaciones de las nuevas generaciones por su futuro y por su presente y que las traigamos hasta el principio del cono y digamos, ¿qué podemos hacer aunque tengamos un margen de incertidumbre grande? Y les quería proponer esta última actividad de unos minutos de algunas ideas que podamos comentar
para hacer ese acompañamiento en la parte inferior del cono, ¿no? Y hacernos estas preguntas de cuánto conocimiento necesitaríamos tener para actuar pronto. Conocimiento de todo ese espectro grande de incertidumbre o podríamos actuar aunque tengamos un cierto margen de incertidumbre, ¿no? Esa es una parte de la pregunta que quería dejar. Y la otra, las otras dos preguntas tienen que ver con que si decidimos que podemos actuar aunque tengamos cierto margen de incertidumbre, cuáles experiencias necesitamos traer a a ese trabajo sobre el presente, ¿no? Aunque tengamos incertidumbre. ¿Cuáles experiencias de las que hoy los jóvenes señalan son insoportables o indignantes y que nosotros hemos normalizado o hemos tolerado, ¿no? Porque a lo mejor nosotros decimos, pues ya es parte de la cotidianidad, pero a lo mejor ellos no. Dicen, ¿por qué tiene que ser así? Si a ustedes les funcionó, pero a nosotros no. Y la pregunta es, si conocemos esas experiencias, si conocemos esas visiones que son indignantes, que son insoportables y estamos aprendiendo de ellas. Y en consecuencia, cómo acompañar a esos procesos de la niñez y la juventud para procesar juntos esa indignación, esos dolores como humanidad. Entonces, quisiera dejar esas preguntas allí para hacer los comentarios finales e ir cerrando nuestra sesión. Así que adelante, quien quiera participar, voy a dejar ahí las preguntas, pero quien quiera participar, para ir dando cierre, pues adelante. Bueno, fíjate que a mí con esta primera pregunta, que cuánto conocimiento necesitamos tener para actuar, pensaba justo en esta postura de Greta de por qué tenemos que esperar a conocer para actuar, si actuar también es aprender, también es conocer. Y en esta metodología de la que hablabas, de ver, juzgar y actuar. Y pienso que pudiera ser un conocer, un ver o conocer, actuar y reflexionar, pero no como pasos consecutivos, sino los imagino como líneas paralelas que tienen que ir corriendo a la par. O sea, conocer lo necesario para que empieces a actuar, al mismo tiempo que vas reflexionando y vas alimentando también ese análisis sobre esas acciones, sobre esa práctica, y entonces las puedes ir enriqueciendo. Y pienso que de esa manera puede avanzarse incluso en un esquema como este que propones del cono de futuros o de incertidumbre, no sé cómo se llama específicamente. El cono de la incertidumbre. Se puede, o sea, podría ir avanzando en una especie como de espiral, ¿no? O sea, porque al final estamos regresando a todo y en líneas que está avanzando de manera consecutiva. Entonces pienso que no tendríamos que esperarnos, porque si estamos esperando a tener todo el conocimiento y todo el saber para poder actuar, nos vamos a quedar ahí, siempre y no podemos hacerlo. O sea, hay decisiones que se tienen que tomar en lo urgente, como en el libro también que nos plantea esa idea, ¿no? También de la urgencia, de actuar, de no quedarnos esperando, o como dice Greta, no quedarnos esperando a que alguien más se haga cargo, ¿no? Esa es una reflexión que me surge a partir de esa primera pregunta. Ujú. Sí, sí, sí. Es que, y eso plantea eh, esa secuencia incluso de aprendizaje. Quizá, y que a lo mejor con eso que comentabas de la metodología de proyectos, de quizá allí tenga uno de sus fundamentos, ¿no? De cómo reflexionar, aprender mientras se actúa, que es una pedagogía más, o una didáctica más anclada en el aprendizaje a través
de la acción, muy hacia lo ¿cómo se llama? Hacia lo John Dewey, ¿no? De aprender mientras creas, mientras transformas. Creo que un poco va hacia allá, hacia esa epistemología, que no me acuerdo si en ese libro menciona a John Dewey del aprendizaje a través de la creación o de la transformación, pero habla mucho, tiene que ver con eso que tú mencionas, ¿no? De avanzar en espiral. Sí, muy bien. Ujú. Bueno, yo me voy, buenas tardes. Hola. Voy a la última pregunta. Y Sí, justamente ahorita en el receso y con sí, lo que estuve escuchándolo, porque bueno, ya entré un poco tarde, em, pensé en esto, de cómo ser acompañantes de la niñez y la juventud para procesar juntos nuestra indignación. Y me hizo recordar un libro de Janet Winter. Janet Winter escribe libros para niños sobre personajes, pues, tanto de la pintura o como luchadores sociales, y particularmente tiene un libro de Wangari Maathai. La identifican una bióloga, premio Nobel de la Paz por sus acciones por este cinturón verde en Sudáfrica, que hizo con muchas mujeres, porque, bueno, pues ella cuando se fue a estudiar el doctorado a Estados Unidos, que vivía en Kenia, pues dejó pues un, eh, pues donde nació, pues muy bonito, ¿no? Y en 4 años, solo el tiempo que duró su doctorado, regresó y ya había pues mucha deforestación. Entonces, eh, en ese libro que es para niños, va narrando pues todo este activismo y esta situación de que, bueno, pues como a tantos activistas los apresan. Y cuando llega ese momento, cuando yo lo trabajaba con mis alumnos de preescolar, eh, realmente se indignaban muchísimo. Y decían, pero ¿por qué la metieron presa? No le estaba haciendo daño a nadie. Al contrario, ella hizo mucho para que nosotros pudiéramos seguir respirando aire puro. Entonces, así como a sus 5 añitos pueden identificar estas acciones y responder con esta indignación. Y bueno, recomiendo mucho el libro, no lo tengo digitalizado, lo tengo pues, ¿Cómo en se material llama? de Wangari y los árboles de la paz. Ok. El libro, Wangari y los árboles de la paz. Al final, como en todos sus libros, esta autora hace como una semblanza de la vida de la persona, ¿no? Que fue, en qué año fue Premio Nobel de la Paz, y bueno, y pensando en eso, pues dando un poco, la respuesta es a través de la literatura infantil, ¿no? Sí. Una de las acciones es la literatura infantil, y bueno, seguro que conocen este libro tan maravilloso que es La Composición. Sobre la composición es de Antonio Scarmeta, y lo ilustró, en este caso, la edición de Ediciones Secaré, eh, es de Alonso Ruano. Y pues habla sobre la situación de los cómo vivieron los niños el golpe de Estado en Chile, ¿no? Entonces, estas lecturas eh, y la literatura infantil crea espacios para posicionarse en los personajes propiamente de la historia. Y bueno, pues sí, hay otros libros, no quiero tomar mucho la palabra, pero me parece que por experiencia propia y por lo que yo viví con los chiquitos, pues contribuir, puede contribuir. Y otra situación, nada más, es algo que seguramente ustedes conocen, la obra de Pedro y el Lobo de Prokofiev, ¿no? Y
yo la trabajé con los niños chiquitos de preescolar también, y el final de ese cuento clásico, pues cuento musical, es que meten al lobo como si fuera a meter a la cárcel. El malo de la historia fue el lobo que se comió al pato, ¿no? Pero contrastando ese final con el final el documental que hizo la UNAM, este Ujú. documental muy lindo de Pedro y el Lobo, el final cambia. Y con todo el dolor que tuvo Pedro con la pérdida y al ver lo que le iba a suceder al lobo porque lo iban a matar, ahí no lo iban a apresar, lo iban a matar y lo iban a ocupar su piel y todo eso. Con todo ese coraje y ese dolor, eh, apela, digamos, en esa situación a que los niños entiendan, y bueno, pues con el ejemplo de Pedro, lo liberó, lo libera, ¿no? Y eso de hacer entender que pues sí, los lobos no son malos, los lobos comen patos. Hay que tener mejor cuidado con los patos propios para que no se los coman los lobos, pero los lobos comen patos, ¿no? Entonces, el contrastar esos dos finales con los chiquitos también de 5 años desde estas etapas iniciales, pues también contribuye, ¿no? A generar es, eh, estas ideas y este pensamiento y lo que pueden contribuir ellos pues, para adaptar, que sí se genere indignación, que sí poder entender estos dolores como humanidad, ¿no? Entonces, bueno, gracias. Ay, a mí me encantaría, bueno, primero agradecer esa participación, Ángeles, me parece maravilloso y me diste mucha luz porque yo pensaba justo en esa pregunta y decía, pero ¿cómo? ¿Cómo hacer para acompañar justo a jóvenes y a niños y a niñas? Y creo que efectivamente, la literatura, el arte, son caminos maravillosos, pero algo que me resulta muy significativo es esta responsabilidad que tenemos las y los docentes de cambiar las narrativas, de romper con las narrativas tradicionales, o de analizar con los niños y las niñas, porque efectivamente a veces parece que no confiamos tanto en que los niños y las niñas tengan esa capacidad de análisis. Y entonces esperamos a que sean más grandes para analizar, para cuestionar, y desde chiquititos y chiquititas nos dan grandes lecciones. Entonces, simplemente presentar distintas narrativas para ver también cómo las reciben, cómo las viven, cómo las ven, no, o sea, nos llena de aprendizajes a nosotros como docentes. Y eso nos hace cambiar la mirada, esta adultocéntrica que tenemos, y aparte tan llena de estereotipos y de prejuicios. Entonces, me pareció maravillosa tu participación. Muchas gracias. Sí, yo sí, también me encantó. Muchas gracias, Ángeles. Como que pues es ver la experiencia en terreno, voy a decirlo así, ¿no? De conocer a los chiquitos, de explorar sus preguntas, ayer, ahora que estoy en Chiapas, presentaron unos materiales de alfabetización, yo comentaba el valor de los materiales educativos, porque aquí en Chiapas el lema es alfabetizar es amar, ¿no? Y dije, bueno, pues está un poco así medio exagerado, pero dije, no, tiene razón porque los materiales educativos son hechos generalmente con mucho amor. Es decir, la selección de las imágenes, la selección, bueno, en este caso tú hablabas de la música, de cada palabra, de cada texto, pues sí requieren mucho tiempo, ¿no? De pensarse, de seleccionarse. Y sí es un hecho con mucho cariño para que otros, puedan confrontar, disfrutar, abrir.
abrir perspectivas. Y creo que a veces no aprovechamos esos materiales que están allí y que fueron hechos con mucho cariño y con mucha sabiduría también, como esos cuentos que nos vamos a buscar. Y creo que eso, compartir esos buenos materiales, esos buenos recursos y buenas estrategias que nos permitan abrir y contactar como adultos, creo que es una buena tarea. Yo en ese sentido, dejaría o nos dejaría como tareas, buscar esas experiencias de conexión entre jóvenes, adultos, de escuchar más sus dolores, de conocer en lo fino sus preguntas, cómo reaccionan a estos materiales que a veces como adultos hemos seleccionado, pero este, pues a lo mejor ellos también tienen sus propios materiales que nos quieran mostrar, etcétera, ¿no? Esa tarea me gustaría que pudiéramos tener. Y pues por ahora cerrar, yo creo que ha sido una sesión, este, que ahora fue de 2 horas, que quizá nos permitió profundizar un poco más y que, pues es una invitación a seguir, y que la semana que entra podamos escuchar a 2 jóvenes hablar de todo esto que hemos comentado, a ver qué ellos nos dicen, a ver cómo andan sus preocupaciones. Así es que invitemos a más jóvenes a unirse y continuemos con el intercambio. Pues muchas gracias, Gina, por esa primera introducción, todo lo que reflexionaste, y muchas gracias, Ángeles, por permanecer y compartir poquito, pero muy sustancioso de lo que estás haciendo. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y creo que otra tarea importante que nos queda es pensar en cómo invertir ese cono de la incertidumbre que decías, o sea, cómo podríamos mirar a lo mejor ese futuro, esos futuros de la educación, de la pedagogía, o esas pedagogías del futuro pensando en ese cono invertido, o sea, llegando hacia la transformación del sistema, no educar para el sistema, sino para transformar el sistema y de ahí hacia atrás para poder saber, pues, más o menos trazar líneas de acción desde nuestros contextos, creo que sería una tarea importante. Muchas gracias, de verdad. Perdón, me gustaría solicitar la presentación y tomé notas, pero de otra, ¿no? Entonces, no sé si fuera por correo electrónico o de qué manera podríamos tener la presentación. Sí, hay un correo que ahorita no me lo sé. Este, está ahorita, pero lo digo, está espérenme un segundito. Lo voy a apuntar aquí